Sí, continuamos por la 91.1 y nuestro invitado del día de hoy es el diputado provincial por el Frente Renovador, señor Pablo Garate, que cursó sus estudios primarios y secundarios en Tres Arroyos y se graduó como abogado en la ciudad de La Plata y actualmente reside en Tres Arroyos. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a todos los vecinos de Garré y la zona. Bueno, lo que sí te voy a comentar, no vamos a hablar del COVID-19 ni nada por el estilo, o sea, porque ya como está la gente ya un poco saturada de toda esa clase de notas, vamos a ir a algo que vos vas trabajando y trabajaste, cómo fue aceptado el proyecto de la zona fría que usted presentara y cuál es el motivo que varias ciudades de la sexta sesión no estén incluidas en ese proyecto. Bueno, en realidad nosotros en el 2016 y 2017 hicimos un proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y si bien la declaración de zona fría debe ser realizada a través de la Nación, es decir, a través del Enargas, conseguimos una declaración de la Cámara de Diputados y fuimos al Enargas, hicimos una presentación, y el Enargas, lamentablemente en el gobierno de Macri, tardó muchísimo en contestar, y cuando contestó lo que hizo fue recategorizar, no declarar zona fría, sino recategorizar, que también es un beneficio, pero de menor impacto, a muchos distritos de no solo de nuestra sección electoral y de nuestra región, sino a otros de algunas otras regiones cercanas a la nuestra, y dejó afuera algunos distritos del oeste, de la sexta sección electoral y de la provincia de Buenos Aires, basados en el hecho de que no había los datos isotérmicos, es decir, de temperatura suficientes como para poder darle esa definición de zona diferenciada, valga la redundancia, y entonces distritos cercanos a Garré quedaron sin ser incluidos en ese beneficio. Ahora, lo que ocurrió también fue que posteriormente a la resolución de este beneficio de zona diferenciada, lamentablemente el gobierno de Macri en aquel momento impuso un fuertísimo tarifazo en el tema de gas, que la verdad que de alguna manera generó que muchos vecinos beneficiados no lo percibieran claramente en su factura, porque se dio las dos circunstancias: le dieron el beneficio pero también la aumentaron mucho, con lo cual la realidad es que efectivamente estuvimos en esa situación en aquel momento. Y ahora hay dos proyectos a nivel nacional que contemplan la utilización del fondo fiduciario, de un fondo fiduciario del gas, que es un fondo que se recauda con las facturas que cada uno de los usuarios y contribuyentes pagan, y con eso subsidiar, por ende generar una zona fría que todavía está en tratamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, fenómeno. Y después vamos a ir a una parte de acá que compete a la localidad. Se sabe, ¿no es cierto?, que el Banco Provincia aquí en Garré funciona como un anexo operativo de Garré, dependiendo del Banco de Caja, ya con 10 años de antigüedad. Y esto pone muchas veces en riesgo que en algún momento puede llegar a cerrarse, y no es lo mismo que sea una delegación que por ley dice que no se puede dejar una localidad sin servicio. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, yo he hecho muchas veces gestiones por el Banco de Garré desde todo punto de vista, incluso para jerarquizar el banco, y entonces que de alguna manera el servicio del Banco de la Provincia de Buenos Aires en Garré estuviera bien, o sea, fuera eficiente, que seguramente lo es cuando funciona, pero que efectivamente le diera la tranquilidad a los vecinos de que no se puede tocar esto. Muchas veces ha sido iniciativa del compañero Germán Mancini, que ha sido delegado de Garré, que siempre me ha traído las inquietudes del pueblo, que incluso antes de ser electo delegado yo tuve una charla muy interesante, muy linda con todas las instituciones de Garré, a las cuales a muchas también terminamos de alguna manera ayudando, así que siempre el Banco de la Provincia, digamos, la delegación del Banco de la Provincia de Buenos Aires en Garré es una preocupación. Mira, nosotros estamos haciendo gestiones, yo he hecho por muchas localidades que tienen la situación que tiene Garré, o en algunos casos donde solo tienen cajeros, y por el movimiento del sector agropecuario, es decir, del campo, por el movimiento de algún sector turístico también, es necesario que haya o una sucursal o, diríamos, una delegación o alguna estructura
infraestructura mayor que pueda tener cajero, no cajero automático, sino cajero en persona, porque hay muchas localidades que solo tienen cajeros automáticos y ya no alcanza con esta situación. Así que la realidad es que la problemática del Banco de la Provincia de Buenos Aires viene del gobierno anterior, donde lamentablemente incluso se han cerrado sucursales, pero bueno, nosotros en este caso, con el caso de Garré y de otros, seguimos insistiendo para que el servicio del banco mejore, ¿no? Sí, porque acá referente al cajero ya es algo obsoleto, porque ya no está a la altura de las circunstancias. No, claro que las localidades crecen, se multiplican, aparece un desarrollo económico diferente, o incluso se empieza a generalizar el uso de tarjetas de débito o la bancarización de muchas de las actividades y las transacciones que hay que hacer, incluso naturalmente el pago de sueldos y demás, y entonces obviamente las estructuras que tenía el banco previstas para otro momento económico y para otro momento del desarrollo de las localidades empieza a ser insuficiente, y entonces aparecen todas estas situaciones que me consta, porque yo he hablado incluso con uno de los directores del Banco Provincia, el licenciado Sebastián Galmarini, y el banco está haciendo un relevamiento, un mapeo, por lo menos para tener en cuenta esta situación. Lo que pasa es que está claro que la situación de anteriormente fue de la decisión de achicar el banco, no de agrandarlo, y ahora es volver atrás una decisión que era esta que te decía, de tener menos sucursales, de tener menos delegaciones. Bueno, y ahora lleva tiempo acomodar toda esta nueva situación. Bueno, estamos hablando con el diputado provincial aquí en Garré, no sé, Pablo Garate. Vamos a ir al referente a la que quizá esté conociendo, referente a la ruta del cereal, la cual se llegó hasta Salazar y de ahí debía llevarse hasta la ruta 33 y se suspendieron, solamente se hizo el alcantarillado y hasta el momento sin novedad. Y hay que tener en cuenta que es una vía para sacar el cereal y de las localidades intermedias no estén prácticamente aisladas. Bueno, en realidad, a ver, vuelvo a lo mismo, es muy parecido a lo que pasa con el Banco de la Provincia, es decir, yo me acuerdo que en algún momento la gobernadora hasta se sacó foto ahí en su momento, y después la obra que parecía que iba a llegar, efectivamente después no llegó. Yo esa obra o ese camino lo recorrí con ahí en Salazar, con el que era concejal en Deró, Sergio Córdoba, y entonces es un poco un reclamo de toda la zona, de toda esa región, esa obra. Bueno, a ver, la realidad es que, por ejemplo, ahora este nuevo gobierno ha ido avanzando en algunas obras que tienen que ver con acomodar un poco la ruta 33, también lo que era un tramo que une Montehermoso con Bahía Blanca, que al comienzo prácticamente del gobierno de Vidal y de Macri de alguna manera se inundó y entonces quedó inactivo. Después se hizo un arreglo, pero de tierra nomás, y ahora en los próximos días ya se está transitando, pero en los próximos días se va a terminar. Es decir, la realidad es que muchas de las obras de infraestructura, de caminos, tanto nacionales como provinciales, obviamente estamos en la primera etapa. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que este gobierno asumió en diciembre del año pasado y prácticamente los primeros días de marzo empezó a tener esta situación de pandemia, con lo cual eso ha generado que se demoren licitaciones, que se demoren control de las licitaciones, que se demoren trabajos, obras, porque naturalmente hubo momentos en que teníamos prácticamente la actividad administrativa en los ministerios, cerrada. Entonces todas estas cosas efectivamente costaron más que en una situación normal, pero evidentemente cuando uno empieza a ver algunas de las obras en nuestra región, empieza a haber movimiento tanto en obras de infraestructura urbana, diríamos, en nuestros pueblos y localidades y en ciudades, como también en lo que tiene que ver con las rutas. Bueno, es una deuda pendiente, no solo del gobierno anterior, que muchas veces anunció que le iba a terminar, sino de gobiernos anteriores. Así que seguramente en el camino de este gobierno se podrán conseguir ese tipo de obras, la terminación y demás. Así que bueno, en realidad diríamos, ahora ha comenzado a moverse todo ese tema ya hace un par de meses, producto de que bueno, se fue acomodando la situación el gobierno tanto nacional como provincial. Vos decías, no vamos a hablar del coronavirus, pero no vamos a hablar en términos de salud, pero en términos de
cuestiones administrativas, de licitaciones, en cuestiones económicas, en eso sí hay que hablarlo, porque naturalmente todo esto tuvo un impacto, el impacto en las licitaciones, como te decía, pero también el impacto económico, que el Estado, tanto nacional como provincial, ha recaudado mucho menos, y entonces también cuesta ir saliendo para hacer obras, porque bueno, los recursos son los mismos, y a veces en esta situación tan extraordinaria, tan excepcional como la que vivimos, no hay recursos para todos, porque hoy está mucho volcado a atender toda la situación sanitaria. Sí, es cierto, no le podemos echar las culpas tampoco a este gobierno que entró y tuvo todos estos problemas que terminás de mencionar. Pero también tenemos, Garré como ser viene ya postergado, diríamos, con la obra como ser, si por ahí a lo mejor puede tener alguna influencia usted para el tema de las cloacas, ya las veces que se han caído los presupuestos, licitaciones, y Garré, ¿no es cierto?, sigue teniendo el problema de cloaca, y si bien se dice que no realmente no hay dinero, pero uno ve que en muchísimas localidades importantes continúan ampliando las obras o en algunos casos haciendo obras nuevas. Sí, a ver, también ese tema hablamos con Germán. A ver, nosotros, yo cada vez que algún vecino, algún compañero de participación política me pide una obra, trato de ver si puedo empujar un poco. Obviamente estamos de acuerdo en que mi tarea como legislador a veces no es la de hacer la obra, lamentablemente, lo que es generar, sí, diríamos, el reclamo, el pedido, todas esas situaciones que nosotros muchas veces se las hacemos tanto a los ministros provinciales como nacionales, con lo cual esa tarea sí la hacemos, y yo tomo nota de todo lo que me van pidiendo. A veces, obviamente, las decisiones pasan por otro lado y se van tomando decisiones que tienen que ver con prioridades, que entiende el funcionario del momento, y adjudicación de recursos. Bueno, esto que vos mencionás de la obra de cloacas en Garré es algo que Germán me ha planteado muchas veces, y bueno, y ojalá podamos ponerla en algún momento más firmemente en el presupuesto de la provincia o de la nación, como para poder realizarla. Sí, en este caso empujar un poquito más el carrito. Claro, empujar el carrito, porque es la tarea que podemos hacer nosotros de la legislatura. No siendo ejecutivo, la tarea que vos podés hacer es esta. De cualquier manera, lo más importante es que podamos poner, diríamos, el empujoncito del carrito para que esté en el entre comillas, en el bolillero de las obras a salir. Entonces, o en las prioridades de las obras a salir. Bueno, esa es un poco nuestra tarea, y bueno, y seguramente en el camino de eso algo vamos a hacer, como siempre hemos hecho, tratando de llevar la inquietud que nos plantean los vecinos, en este caso de Garré, pero también de toda la sexta sección electoral de la región. Bueno, Pablo, por el momento, ¿tiene algún proyecto para este distrito de Guaminilla, que por lo que yo he venido leyendo es uno de los diputados con más proyectos presentados? Bueno, en realidad no hay proyectos, porque como te digo, no hay proyectos individuales para distrito. Yo estoy integrando la Comisión de Educación, con lo cual tenemos muchos proyectos con el tema educativo. Para la etapa que viene estamos trabajando fuertemente, porque la etapa que viene va a ser muy importante la educación, tanto lo que queda del año como el 2021. Es un tema que va a ser todo lo que tiene que ver con la vuelta a clases, todo lo que tiene que ver con cómo nos vamos a adaptar el año que viene para lo que nos pasó en este 2020. Bueno, son proyectos que tenemos y que tienen que ver con impactar en toda la provincia de Buenos Aires, y obviamente también en Garré, en Guaminí y demás. Después, como te decía antes, lo que nosotros hacemos sobre pedidos puntuales es acompañar en la gestión, tanto lo que sea el Banco Provincia, las cloacas y demás. Nosotros siempre estamos alerta, en este caso a lo que Germán Mancini me acerca de Garré, como para decir la realidad, que es lo que necesita la localidad. Yo soy muy respetuoso de lo que los compañeros dicen, porque bueno, en el caso de Germán fue delegado, fue buen delegado cuando le tocó hacerlo, es un tipo preocupado tanto por la localidad como por las instituciones de la localidad, con lo cual siempre pongo un oído en esas cosas. A veces se puede ayudar, a veces no se puede ayudar, a veces, como vos decías, hay que empujar el carrito, a veces se puede tomar decisiones cuando son algo de tu
tu jurisdicción, como entre comillas, como se dice, pero bueno, pero siempre dispuestos a trabajar, a ayudar y bueno, y hacer los reclamos que haya que hacer para que efectivamente podamos dar respuesta y solución a los vecinos. Bueno, Pablo, le voy a hacer un pedido, si es posible, que por ahí se puede llegar a cabo, ¿no? Se lo tengo que tirar porque me lo han comentado. Si existe la posibilidad de conseguir algún subsidio para el Club Social y Deportivo Guerré, por el motivo de que con la nueva reglamentación existente que tienen para cambiar ventanas, puertas, porque está todo construido eso en madera, y no están permitidos. En este lugar es donde se hacen todas las fiestas de la localidad y las instituciones cuando tienen que hacer fiestas grandes, o los mismos políticos cuando suelen venir, lo hacían en el salón de fiestas del club, y sabemos que es muy difícil en una localidad tan pequeña mantener una institución de esa. Suele haber muchas veces que se puede conseguir algún subsidio para la institución. Bueno, a ver, si es un subsidio que obviamente no es de mucha entidad económica desde la Cámara, en el sentido de lo que yo puedo hacer como legislador, no hay más que hacer una nota con Germán. Germán incluso puede asesorarlo sobre la documentación que se necesita, o preguntarle a la gente que trabaja conmigo sobre la documentación que se necesita. Después, cuando es un subsidio muy grande que tiene que ver con el Ejecutivo, hay que hacer lo mismo, la nota pidiéndole al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y yo voy a ver en qué ventanilla lo podemos poner para darle. Pero desde mi lugar, obviamente Germán sabe que pueden contar con mi ayuda permanentemente, así que solamente es contactarse con él y bueno, y de alguna manera él va a poder viabilizar el pedido para poder ayudar. Bueno, desde ya muchas gracias por todo lo expresado, ¿no es cierto? Tuvimos un percance que ayer por razones de agenda no pudimos salir, así que le voy a agradecer estos minutos que nos brindó para nuestra emisora y para la localidad de Guerré. Pero antes, ¿puede ser que haya algún material que tenga Germán o le esté por llegar para entregar acá a alguna institución? Sí, ahí nosotros le acercamos a Germán, pensé que ya lo había entregado, por eso no lo había dicho. Nosotros le hemos llevado a Germán todos elementos de seguridad sanitaria, diríamos, como para poder acompañar, diríamos, toda esta situación del coronavirus, que lamentablemente hace que los materiales de salud no alcancen, barbijos, todo ese tipo de cosas. Sí, Germán los tiene para entregarlos rápidamente, porque bueno, le han llegado creo que esta semana, porque bueno, teníamos que repartir en muchos distritos de la sección, así que hemos repartido en aproximadamente 12 distritos de toda la sección, y obviamente como Germán estuvo rápido en el pedido, seguramente los próximos días lo va a entregar a la gente de la Unidad Sanitaria de Guerré. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos, y será hasta otro momento, y sabe que los micrófonos siempre están a vuestra disposición. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, y le mando un saludo grande a la gente de Guerré y de toda la zona de influencia de la radio. Muchas gracias. Gracias. Así continuamos en la 91.1, estamos en conversación con el diputado provincial Pablo Garate. Seguimos con nuestra programación con más música.